Buenos días, hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Roberto Aguirre Cornejo, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. También con una licenciatura en Nutrición y Dietética, consultor en temas de salud, nutrición y seguridad alimentaria, magíster en salud pública, técnico en desarrollo infantil del MIES, entre otras actividades. Doctor, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema es la desnutrición infantil crónica en el país, un problema sumamente grave. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha anunciado que en su gobierno este problema será atendido para lograr bajar los niveles o los índices de desnutrición infantil crónica. Quisiera conocer desde su punto de vista profesional ¿cuáles son sus criterios? Buenos días, adelante. Muy buenos días, un saludo, un abrazo a todos los radioescuchas por este medio, ¿no? Bueno, más bien el problema de la desnutrición infantil es un problema estructural, ¿sí? Podríamos decir que la desnutrición crónica, 1 de cada 4 niños tiene déficit en talla. Para que los oyentes un poco conozcamos de manera muy didáctica qué es eso de la desnutrición crónica, quiere decir son niños pequeñitos, ¿no? Pequeños que no han alcanzado su talla, ¿no es cierto?, de acuerdo a su edad. Es decir, si es que llegan a consulta de nosotros, un niño con talla que debería tener una talla tiene una edad de 5 años, pero su edad no alcanza a los 3, ¿no? Entonces eso es la desnutrición crónica, una pérdida de talla que básicamente puede darse por problemas estructurales, sobre todo también de la situación familiar, pero sobre todo la desnutrición crónica es tratada como un problema social, ¿no? Podríamos decir que el 27,2% de los niños menores de 2 años tienen problemas de desnutrición crónica y que en los últimos años, ¿no?, desde el 2014 al 2018, básicamente se ha incrementado la desnutrición, pasamos del 24,8 al 27,6%. ¿Y por qué? Eso ¿Por qué se ha incrementado? Ya, podríamos decir que desde el año 93 han existido más de 13 programas, cada uno con distinto agenda política, agenda de gobierno, en donde podríamos recordar en los años 93 teníamos las guarderías donde se hacía el control de peso de los niños, se trabajaba a nivel del ministerio con lo que son la papilla Mi Bebida, y dentro de esas no se ha podido erradicar este problema por múltiples causas. Es un problema multicausal, principalmente debido a una mala alimentación inadecuada de las familias, quizás por el acceso, quizás por el desconocimiento, y dentro de estas enfermedades que los niños, las enfermedades prevalentes en la infancia, se relaciona la desnutrición crónica, por ejemplo, con personas o periodos, por ejemplo, de aparecimiento de enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias, acceso a no agua de calidad, y dentro de esos también tenemos los servicios básicos ineficientes, y dentro de esa parte también el acceso a servicios de salud en donde no se presta o se ha prestado la desnutrición como un problema más bien solo de tipo médico y no multicausal ni multisectorial. Como dice la información, doctor, la UNICEF está pendiente de este grave problema que afecta no solamente al Ecuador. Sabemos que estamos en segundo lugar a nivel de Latinoamérica. Digamos, somos subcampeones en desnutrición infantil crónica, porque el campeón es Guatemala, de acuerdo a las informaciones oficiales. Dice que desde 1993 Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años casi no se ha movido. Pero no es solamente culpa de las familias, pues. El Estado tiene aquí
su responsabilidad? Efectivamente, es un papel importante y un rol importante que debe cumplir el Estado. No sobre todo el Estado, sino también yo creo que es un problema que debe abordarse desde diferentes aristas, ¿no? El tema de la seguridad alimentaria, el abandono incluso muy pronto de la lactancia materna en las familias, hace que este problema sea o tengamos dentro de lo que nosotros llamamos el ciclo de la malnutrición. Es decir, una madre de familia que se embaraza, es madre adolescente, tiene un doble riesgo, ¿no es cierto? Al ser madre adolescente, al no ganar el suficiente peso, aquí dentro de las situaciones se hace lo que es el monitoreo de los programas, el monitoreo del control de peso, es decir, los niños ya nacen con bajo peso y por lo tanto van a entrar en el ciclo de la malnutrición, llegan a edades preescolares con lo que nosotros llamamos, la CEPAL dice, la anemia, déficit de micronutrientes o el hambre oculta. ¿Qué es eso del hambre oculta? Básicamente tiene que ver con ¿qué? Con déficit de hierro, déficit de zinc, de vitamina A, y sobre todo estos niños tendrán problemas cognitivos y de desarrollo, sobre todo lo que es la anemia. Llega una etapa de adolescentes, estos niños con desnutridos crónicos, básicamente vamos a tener a futuro adultos, ¿no es cierto?, con sobrepeso y diabetes. Las políticas estatales no han visto, no han abordado de una manera integral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No necesariamente necesitamos que se haga una situación de dar un suplemento, un complemento. Esto es mucho más estructural. La desnutrición crónica pasa por crear políticas que garanticen que la madre de familia tenga acceso a lactancia materna y por lo menos lo que dice la norma de la Organización Mundial de la Salud, 2 años, ¿sí? Lactancia materna, controles en el seguimiento de lo que es el embarazo, ¿ya? Luego de eso, trabajar con políticas sobre todo focalizadas a estos niños que tienen problemas del hambre oculta, ¿no? Déficit de micronutrientes y sobre todo cómo garantizar a través de la seguridad alimentaria que esas madres reciban alimentos de calidad y obviamente que sean nutritivos, ¿no? Entonces, las soluciones deben atacarse desde el punto de vista seguridad alimentaria, desde el punto de vista de salud y mejoramiento de los servicios básicos. Y sobre todo también mejoramiento del poder adquisitivo de las familias. Doctor, el gobierno o los gobiernos hacen inversiones millonarias, supuestamente, contratos millonarios para atender estos problemas en planteles educativos primarios sobre todo, pero muy pocos resultados. Exactamente, efectivamente. Veamos aquí, sin ser muy, hacer un poco, hemos tratado que se ha trabajado desde los diversos años, ¿no? Con suplementaciones, papilla, mi bebida, y estos alimentos no se iban a las familias, sino básicamente no consumían las personas de estos grupos prioritarios. El programa de salud escolar se trabajó básicamente en la fortificación de la leche, ¿no? Y dentro de esas también había alimentos fortificados con estos micronutrientes. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es solo complementar y dar un suplemento todos los días de un alimento, por ejemplo, leches saborizadas, la galleta. Eso a la final hemos visto que a lo largo del tiempo llegan a los niños a cansar, ¿sí? Se cansan y la monotonía de recibir una colación con esa hace que se desperdicie. Hemos visto planteles fiscomisionales que botan, regalan y no hay un adecuado uso de eso. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, han mostrado en varias oportunidades cualquier cantidad de estos suplementos en basureros. Así es. Ahora, la política de Estado, cada gobierno apunta a mantener una agenda de desarrollo de lo que dicen las directrices de la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, correcto. Lo que sí debemos buscar es el apoyo y la investigación, sobre todo de las universidades, ¿no? Nosotros como primera mano tenemos lo que son las diferentes en el país, tenemos lo que son las escuelas de nutrición. Tenemos el componente de los profesionales que deben
estar en primera mano para saber Eso, cuáles son los alimentos que necesitan. eso es justamente lo que le iba a consultar y preguntar, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes, los profesionales, los especialistas, las facultades de medicina en este delicado y grave tema? Ya, bueno, como decíamos, nosotros tenemos nuestros estudiantes de nutrición que son la primera línea, que trabajan directamente con estos grupos vulnerables, sea a nivel de primario, de segundo nivel y de tercer nivel. Es decir, nuestros estudiantes están in situ, ¿no es cierto?, trabajando y asesorando a las madres de familia. Pero nosotros tenemos que vigilar también que las políticas estatales, sobre todo el estipendio que deben recibir nuestros estudiantes, vaya también destinado a no una reducción del aparato del Estado, sino más bien a fortalecer estos nuevos programas. Como profesionales de la nutrición, como profesionales de la alimentación, trabajamos intersectorialmente y lo que necesitamos también es que se creen políticas direccionadas sobre todo a los programas escolares. Es decir, tiene que haber un monitoreo, control y seguimiento de los procesos de alimentación en los bares escolares, no como normativa, ¿sí? No es necesariamente que en el bar escolar el niño va a recibir, tenemos que garantizar que exista un monitoreo adecuado de su estado de salud y sobre todo de su estado nutricional. Si no hacemos eso, prácticamente estaremos dando solo parches para una problemática, como ya hemos dicho, es una problemática estructural. Se tiene que hacer un monitoreo permanente, no una o dos veces durante el año lectivo. Así es. El retorno a clases es de una manera progresiva. Las situaciones de virtualidad van a quedar, pero sobre todo necesitamos que en el espacio de las escuelas, en los espacios donde los niños aprenden a adquirir nuevos hábitos alimentarios, existe este control. No solo el control de decir qué es lo prohibido o no, sino sobre todo garantizar con alimentos de calidad combatir este problema. Mire, existen estudios que solo con el consumo de un huevo al día se puede salir de estos procesos de desnutrición crónica y de retraso en talla, solo con consumir el huevo, que es una de las proteínas baratas y que la mayoría de la gente tiene acceso. Cuando consumimos el huevo, si lo hacemos, por ejemplo, frito, no aporta un valor nutricional adecuado. ¿Por qué? Porque esa grasa se satura y se quema y obviamente el alimento no es. Entonces son cosas pequeñitas que a la final inciden en la calidad. El huevo tiene que ser, Soberanía entonces, alimentaria. el huevo tiene que ser cocinado. Cocinado, ¿sí? Y obviamente, ¿no es cierto?, dependiendo al niño y a la prioridad que se debe dar. Son pautas chiquitas. Vamos a poner otro ejemplo. Complementación aminoácidica, ¿no? Si la madre no tiene acceso a proteínas de alto valor biológico, podemos mezclar arroz, cereales, granos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo comíamos antes, el mote con las habas, ¿sí? El arroz con lenteja, ¿ya? Arroz con menestra. Esta complementación aminoácidica hace que los niños consuman alimentos, buenas fuentes de proteína y no necesariamente consumir lo que es la carne. Doctor, Entonces, son cosas que deben darse, ¿no? pero ese tipo de programas informativos también hace falta que el gobierno implemente a los padres de familia. Así es. Dentro de esa parte podríamos indicar que dentro del pénsul de estudios de los niños se debe afianzar el componente de nutrición. Se debe afianzar, como decíamos, desde la etapa del embarazo. Entonces, dentro de las estrategias que plantea, por ejemplo, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, es la estrategia de los 1000 días. Combatir la desnutrición crónica, tenemos esta etapa de ventana, ¿no? Si es una etapa muy rica, sobre todo en el fomento de la lactancia materna, inicio de la alimentación complementaria y sobre todo, yo siempre he dicho, el monitoreo del crecimiento de los niños. En los 1000 primeros días de vida, ahí está la clave. Esa es la clave. Ahora, dígame una cosa, durante la pandemia, la no asistencia de los niños a clases, a los planteles educativos, ¿qué piensa usted? ¿Se ha agravado aún más la situación o no? Bueno, aquí vamos a decir muchas situaciones, tenemos que
se están saliendo nuevas investigaciones, el nivel de sedentarismo y actividad física se ha duplicado, podríamos decirlo de esta manera. Niños que antes tenían el espacio de realizar por lo menos una media hora de actividad física en clases, no se lo está haciendo. Sobre todo empieza ya a aparecer problemas ya no relacionados solo con la desnutrición crónica, sino también relacionados con las situaciones de sobrepeso. Tenemos niños que ya tienen problemas de colesterol y triglicéridos altos. Entonces, esta situación de la pandemia hace que la estrategia no sea solo focalizada a brindar un alimento. La estrategia también está educación nutricional, más actividad física y más trabajo dentro de los hogares. Es importante la inversión. Podríamos decir que la inversión dentro de lo que es combatir, no tengo un dato aquí, déjeme veo mis anotaciones, pero podríamos decir que si es que combatimos el proceso de desnutrición crónica, nos estaríamos ahorrando siquiera un 4.3 del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, invertir en salud, invertir en la niñez, no es una situación de decir, ¿no es cierto? Hay niños que debemos darle esto y que salgan. No, es una garantía para que las futuras generaciones sean más productivas. Dice la UNICEF, doctor, el dato que usted no tiene a la mano, dice la UNICEF, en Ecuador, los gastos asociados a la malnutrición, como salud, educación y pérdida de productividad, representa el 4,3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Así es, así es. La inversión dentro de la actual Constitución de la República garantiza el acceso a la gratuidad. Pero como ya hemos dicho y hemos resaltado, ¿no es cierto? Esta parte es también importante que todos los gobiernos, independientemente, busquen dar como estrategia global, ¿no es cierto?, afianzar estos acuerdos nacionales, multisectoriales, pero como decíamos también desde la parte académica, necesitamos que se haga más inversión en investigación. Una reducción, por ejemplo, de estas situaciones a nivel de las universidades, muy poco podremos aportar. Sin embargo, la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Médicas, está siempre ligada a la parte de la vinculación con la colectividad. Esa es una de las fortalezas que como universidades públicas tenemos. El apego y decir, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes trabajan directamente con estos grupos vulnerables. Y por lo tanto, necesitamos que todos los actores se sumen aquí, gobiernos seccionales, gobiernos autónomos, ¿no es cierto? Y dentro de eso también la producción. El fomento de la producción es una de las estrategias también que a futuro marcarán la pauta y el destino de esto. Salir de ese deshonroso lugar de ese vergonzoso segundo puesto, de ese vergonzoso segundo puesto. Ahora le pregunto al doctor Roberto Aguirre, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, si el gobierno, este gobierno, en 4 años, pone toda la atención en el tema de la desnutrición infantil crónica, ¿se puede bajar esos niveles? A ver, nosotros cuando hemos trabajado en diversas experiencias, ¿no? Yo le contaré más bien, tenemos casi alrededor de 20 años en trabajar en temas de nutrición y desnutrición infantil. Es un tema bastante complejo, pero ese es el reto, ¿sí? Se puede hacer, se lo puede hacer. Y, como decíamos, es un proceso a largo plazo. Países que han salido de estas situaciones es cuando más invierten en la niñez, ¿sí? Tenemos ejemplos de algunos otros países que están saliendo, pero sobre todo podríamos decir que el ejemplo de otras experiencias son bastante importantes, ¿no? El reto está ahí, ¿sí? El gobierno de turno tiene la oportunidad, sobre todo, de afianzar estos acuerdos a nivel intersectorial, a nivel global, ¿no? Entonces, respetar las agendas es respetar también que la niñez a futuro salga de este problema. Sí. Ahora entonces, doctor, se viene una tarea dura
en donde toda la sociedad debería estar involucrada para poder salir de este vergonzoso segundo lugar a nivel de Latinoamérica. Así es, sí, yo creo que la política estatal del nuevo gobierno tiene que buscar y ver las experiencias de gobiernos anteriores, ver qué es lo que se hizo, qué es lo que se avanzó y de aquí qué es lo que se puede mejorar. No es un borrón y cuenta nueva, no es algo que está nuevo. Nosotros como instituciones, como la academia, sabemos los diferentes programas que se analizan a nivel global. La importancia es que el gobierno afiance lazos estratégicos y los lazos estratégicos apuntan también a un tema de la reactivación del agro, ¿sí? Existe una sobreproducción, por ejemplo, de leche, ¿no? Existe una sobreproducción en algunos alimentos. Entonces, una experiencia se tuvo hace unos 5 años, ¿no? Con la prefectura, en donde se focalizaba dar canastas, ¿no? Fue una experiencia interesante. Yo, en el momento que vi eso, dije, bueno, se está integrando a lo que es la producción, el agro y todo eso, pero realmente debe darse mayor fortaleza, sobre todo a algunos sectores en donde quizás los hábitos alimentarios no son los mismos. En el campo, Costa, doctor, oriente y sierra es diferente. doctor, en el campo La costa y la sierra son está más acentuado ese tema, la problemática de la desnutrición. exactamente, sí, exactamente. La desnutrición crónica, sobre todo a nivel rural, zonas como Imbabura, Chimborazo, ¿no? Tienen situaciones marcadas de desnutrición crónica. Sobre todo si vamos a la parte de la sierra o de la Amazonía, ¿no? Es otra realidad. Es completamente diferente la cosmovisión, incluso a nivel de las etnias, Shuar, por ejemplo, es totalmente diferente. Ellos tienen otra concepción sobre este problema. Y por lo tanto, mientras más exista, más expansión agrícola, situaciones de expansión de la frontera agrícola y sobre todo a nivel del oriente, es mucho más, el problema se vuelve mucho más complejo. Entonces, desde el punto de vista antropológico, también tenemos que analizar que estas situaciones no solo es con la educación, sino también adentrarnos dentro de este proceso de cómo vive la gente, cuál es su cultura, respetar eso y cómo ese componente de la alimentación tiene que llegar a estos grupos vulnerables. Entonces, el reto es titánico, el reto es bastante Claro, complejo, ahora, pero es posible. cualquier campaña tendrá éxito, doctor, siempre y cuando no haya la famosa corrupción, el lleve. Ya. Bueno, dentro de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Hemos visto el desperdicio, lo que habíamos hablado anteriormente, estas situaciones de, a ver, doy un contrato, fortifico alimentos y de ahí cuánto llevo y cuánto me dan, ¿no? Es una situación que a la final tenemos que ver situaciones de veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana también juega un papel importante. Si es que nosotros en esa parte, como instituciones, como academia, también no se hace el seguimiento, también somos parte de este proceso. Sin embargo, como he dicho, el proceso de fortificación tiene que darse, pero de una manera mucho más integral en esa parte, ¿no? Sobre todo de trabajar en acciones de veeduría. La corrupción es un problema crónico en el país y Exacto. ahí sí no hay, parece que no hay solución, no hay remedio. Yo creo que más bien está dentro de dos situaciones muy importantes, sobre todo la situación de valores y el proceso de educación a nivel familiar. También una parte importante, el proceso también de cómo formamos a nuestros profesionales en la universidad. El sistema como tal nos apunta a que creemos o los mejores profesionales. Y de ahí estas situaciones de la corrupción, un poco quizás saliéndonos del tema, pero valga la pena, también es parte de este ciclo, ¿no? También es parte de este proceso estructural macro en donde no reciben la suficiente atención los grupos que son vulnerables y más bien se trabaja con situaciones un poco más focalizadas. Pero yo creo que la universidad trabaja en la formación de profesionales de alto nivel y ahí es donde también debemos apuntar a este proceso. Ahora las universidades forman buenos profesionales, pero llegan a la política y lamentablemente se contaminan, ¿no? No en todos los casos.
No en todos los casos hemos visto, ¿no? Muchos académicos que han sido parte de estos procesos de gobiernos anteriores, se ha tratado de focalizar estas situaciones, pero sin embargo, todavía nos quedamos debiendo todavía a la sociedad en el sentido de trabajar con situaciones mucho más como decíamos nosotros, de ponerse la camiseta del Ecuador, no por las situaciones de agendas o de tiendas políticas, sino creo que ponernos ese corazón y decir, hacer los trabajos de manera más limpia, clara, transparente, yo creo que nos va a llevar mucho tiempo, pero no es una tarea imposible. Como digo, las agendas están, el gobierno tiene que afianzar ese producto, ese plan que se tiene, pero lo que digo yo dentro de esa parte es esa, ¿no? No vela al proceso de desnutrición crónica como dar solo alimento, Mm. ¿sí? Y con eso se soluciona. Doctor, la salud y la educación debería ser política pública número uno en este país si queremos un buen futuro. Así es, así es. Y sobre todo a los chicos, un llamado, ¿no? Un llamado a que se defienda el proceso de gratuidad, se defienda el proceso de acceso a la educación de calidad, ¿no? El proceso es complejo, pero sobre todo en esta parte tenemos que ver que la desnutrición crónica seguirá marcando la pauta de muchas generaciones si no lo hacemos algo. El camino está trazado, tenemos que bajar eso. Más inversión en salud, sí, es importantísimo, pero sobre todo con el control debido de las autoridades. Ahora dice la UNICEF, doctor, esto ya para concluir, los niños y niñas merecen el mejor comienzo en su vida. Ojo, el mejor comienzo en su vida. El país no puede esperar ni un segundo, ni un minuto, ni un día más. El Estado tiene que tomar acciones ya. Así es, así es. Y dentro de esa parte yo doy un mensaje también muy importante. Es el componente del afecto, el apego hacia trabajar en situaciones de estimulación a esta niñez que está sobre todo muy vulnerable. El trabajo es ahora, ¿no? El trabajo es ahora. Hay muchas instituciones que hacen observatorios sobre esta problemática de la desnutrición y sí ven con preocupación eso, ¿no? Ven con preocupación de que no se está trabajando de manera integral, no es poner un parche, ¿no? Sino también es trabajar con estas nuevas agendas, ¿no? Plan toda una vida, culminó su etapa de gobierno, tiene que haber una nueva continuidad. Y dentro de ese proceso, sí, es el trabajo hoy, es el trabajo mancomunado de todos los actores. Y una parte importantísima para cerrar que me estaba olvidando es la cuestión también de la publicidad, ¿sí? De la publicidad. Eh, el sector alimentario invierte millones de dólares en vender una parte importantísima que es el consumo, ¿no? Hemos avanzado bastante con el proceso de etiquetado, somos pioneros a nivel de América Latina, a nivel incluso de otros países donde dicen, sí, el etiquetado es importante, pero el etiquetado no solo es eso, sino más bien ver cuáles son los componentes, sobre todo cancerígenos, sobre todo que afectan a este proceso o que agravan los problemas de malnutrición. Combatir esta situación también es importante porque los grupos de transnacionales están para invertir, para que consuman los productos de ellos. Mi mensaje final a todas las madres, a todas las familias es eso, ¿no? Que se trabaje en situaciones de mejoramiento, sobre todo en la parte de educación alimentaria, rescate de alimentos sanos, rescate de alimentos soberanos y dentro de esa parte también evitar un alto consumo de estos alimentos que no son para nada buenos, ¿no? Y sobre todo en alimentos que invierten muchas y grandes cantidades de dinero. Cuando los políticos, doctor, están en campaña, hemos visto, ¿no? En varias ocasiones, permanentemente, cuando están en campaña van al campo, abrazan a los niños desnutridos
y después, si te he visto, no me acuerdo. Ojalá cambie esta triste realidad. Gracias al doctor Roberto Aguirre, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, desde siempre y hasta siempre. Un abrazo, muchas gracias por su entrevista y un saludo a todos los oyentes.